Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Eduardo Gilberto Puerto y voy a presentarles mi ponencia titulada De construcción para la transformación digital en las MIPYMES. Este trabajo lo hicimos junto con el ingeniero Milton Jesús, Freddy Humberto y Gladys Adriana, todos miembros del grupo de investigación en inteligencia artificial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Bien, entonces la agenda que vamos a socializar en torno a esta investigación va a ser en tres aspectos. Pues el primero vamos a dar un contexto, en el segundo el desarrollo de la investigación y algunas conclusiones. En el tema del contexto vamos a hablar un poco de transformación digital, algunos modelos, elementos que participan en las MIPYMES, el proceso como tal de transformación digital y la importancia de hacer esta deconstrucción hacia una transformación digital. Posteriormente vamos a mostrar algunos patrones de empresas, el método utilizado en la investigación y cómo se aplicó el proceso de deconstrucción en algunos elementos para lograr, digamos, ese primer paso hacia la transformación digital. Vemos los resultados de reflexión y las conclusiones. Bien, entonces en el tema del contexto podemos decir que deconstruir no es destruir. Para nosotros deconstruir es una manera de darnos cuenta de la necesidad de que hay que hacer un cambio, de que hay que hacer una ruptura, que hay que cambiar algunos aspectos, ya sea en términos de procedimientos o conceptuales, que se tienen actualmente en el modelo de negocio, con el fin pues, de mejorarlo, transformarlo. Así que este concepto aplicado a las MIPYMES pues, es muy pertinente, dado que pues, por su tamaño va a permitir de alguna manera pues, hacer procesos de construcción de manera ágil, de manera iterativa, en un modelo incremental. Algunos ejemplos de estos procesos de deconstrucción lo podemos encontrar en la banca, por ejemplo. Ya no hablamos tanto de bancos como tal, sino ya de mecanismos de fintech, donde se desagrega básicamente todos los servicios que se están ofreciendo de manera centralizada en un banco y se empiezan a ofrecer de manera individual, por ejemplo, con los bots, con los crowdfunding, etcétera. Por otra parte, en las empresas vemos también que ocurre este proceso de transformación en el que el sistema económico central en una empresa como tal pues empieza ya a transformarse hacia un negocio descentralizado, hacia una economía compartida, ¿correcto? Y esto pues se logra incluso con crowdsourcing, inteligencia artificial, plataformas, automatización. Para nosotros el proceso de transformación digital pues es un proceso de mejoramiento significativo apoyado con tecnologías y algunos modelos interesantes de economía digital, todos vinculados, orientados hacia la organización, la computación y el tratamiento, digamos, computarizado de la información. Normalmente la transformación digital es entendida como pues, ese proceso de explotar la tecnología para crear nuevas formas de negocio, nuevos modelos, nuevos procesos, todos en busca de generar mayor valor y obviamente capitalizar más los modelos de negocio. En un proceso de transformación puede verse desde diferentes ventanas, por ejemplo. Aquí vemos una evolución que se podría considerar en términos piramidales de lo que podría ser ese proceso de transformación. Entonces, un enfoque piramidal en el que nos dice que, bueno, podemos encontrar estadios de transformación digital en digitación, en digitalización o ya a un nivel de transformación digital. Cada uno de estos estadios, pues, implica procesos básicos que crecen en orden de complejidad. Por ejemplo, la digitación es pasar de lo analógico a lo digital, pasar de la máquina de escribir, de las nóminas o lo que sea a mano, llevarlo a un entorno digital. La digitación ya es un poco, va más allá porque es ya empezar a usar recursos, por ejemplo, a usar uso de la cloud, a tener repositorios como tal, pero igual todavía desvinculados un poco del modelo de negocio como tal. En cambio, el proceso de transformación digital sí ya empieza a crear nuevos modelos de negocio, a
llegar al cliente a través de todas estas tecnologías que pues están dentro de su base piramidal a nivel de proyectos de digitación, etcétera. Otro enfoque podría ser a través de esta ventana, verlo en términos de modelos de negocios, a nivel de la experiencia del usuario, la experiencia del empleado, a nivel de operaciones, a nivel de la plataforma digital. Entonces, desde estos aspectos podemos nosotros ir identificando, digamos, elementos de estas MIPIMES para determinar su transformación o su grado de transformación digital, cómo está, cómo se encuentra actualmente. Pero también uno lo puede ver desde, digamos, un poco más funcional a través de operaciones de marketing, finanzas, dirección, tecnología, personas. Entonces, desde estos elementos también se puede de alguna manera evaluar este nivel de madurez tecnológica de estas MIPYME. Bien, un proceso de transformación pues pasa por varias etapas. Podemos encontrar que primero se deben evaluar cuáles son los problemas que se quieren abordar, que se quieren considerar que están perdiendo valor dentro del modelo de negocio actual, qué opciones tenemos, cuáles son las mejores opciones para volver las soluciones y qué proyectos vamos a construir a partir de esas soluciones hacia, obviamente, la transformación digital. Bien, dentro del proceso de deconstrucción, digamos que podemos encontrarlo en la primera etapa, porque es allí donde se van a identificar estos elementos críticos en cada una de las áreas de análisis, ya sea funcionales o piramidal o como lo queramos considerar, para empezar a evaluar, para empezar a cambiar, a desmontar estos procesos convencionales. Entonces, normalmente en términos de MIPIMES, pues encontramos que hay un crecimiento interesante en los micronegocios a nivel de país. Actualmente en Colombia pues hay más de 2,5 millones de MIPIMES y pues están generando, digamos, básicamente 65% de empleo. Y esto vinculado con todas las iniciativas del gobierno pues da un escenario interesante para esta investigación. Ya hay algunas entidades a nivel gubernamental que empiezan a apalancar esos procesos de transformación digital, como son, por ejemplo, el SENA con este proyecto MIPIMES se transforma. Entonces ahí se están dando algunos lineamientos y acompañamiento, digamos, a pequeñas y medianas industrias. Para empezar ese proceso de transformación se identifican oportunidades, mejorar sus procesos, aprovechar la tecnología, etcétera. Y esto se hace pues a través de algunos mecanismos, digamos, muy académicos, en horas de acompañamiento, talleres, eventos de divulgación, etc. Bien, nuestra investigación está orientada a identificar, por ejemplo, en la primera etapa, qué elementos se pueden desmontar, llamémoslo así, para empezar a transformar en las pequeñas y medianas industrias. Y eso se hizo, digamos, en un análisis, una observación en algunos patrones de empresa, en un método, digamos, de cualitativo, ¿no? Aplicando un método cualitativo. Aquí vemos, por ejemplo, el método, digamos, usado. Un grupo heterogéneo de profesionales, entre 6 y 8, tomaron empresas, patrones de empresas de diferentes sectores, manufacturero, farmacéutico, industria de la banca, a partir de los cuales identificaron algunos elementos que deberían potencialmente ser deconstruidos para empezar su proceso de transformación. Esto dentro de las áreas funcionales de marketing, operaciones, personal, finanzas, tecnología y gerencia. Y posterior a ese análisis se hizo una valoración a más alto nivel a través de expertos sobre si las decisiones que se estaban tomando para identificar estos elementos era pues la más correcta o no. A partir de ahí se obtuvo como resultado algunas reflexiones de mejora que pueden ser, digamos, de buenas prácticas, usadas como mecanismos de buenas prácticas para las MIPIMES que quieran empezar en este proceso de transformación digital. Bueno, el primer caso de estudio se analizó dentro de una MIPYME farmacéutica, llamémosla así, dentro de este patrón de MIPYMEs farmacéuticas. Entonces, dentro de ello, pues el equipo de analistas determinó, por ejemplo, a nivel de este elemento de gerencia, que los CEO o directivos de la organización deben ser los primeros en predicar con el ejemplo, mostrando su interés, ¿correcto? Entonces se subraya acá ya la palabra mostrando su interés
como una de las debilidades del análisis, porque dentro del proceso de transformación digital en esta etapa, eh, los directivos no deben solamente estar interesados en que haya la transformación digital, deben estar comprometidos básicamente con todo el proceso de transformación digital, porque pues la transformación digital va a generar cambios, digamos, de fondo dentro de todo el modelo de negocio. Por lo tanto, pues los directivos deben estar, digamos, comprometidos dentro de lo que sería el proceso de transformación digital. Esa es una de las primeras observaciones.